bueno, después de esta introducción sobre los planos de los teclados, que en mi cabeza parecía espectacular, ya veremos cómo lo hago, pero quiero que tengáis en cuenta que es la primera vez que hago un vídeo de este estilo. Quiero comentaros estos tres teclados, compararlos y para qué los he utilizado y daros mi opinión honesta sobre cuál deberíais comprar en función de las cosas que hagáis o no, pero tened en cuenta que todo esto van a ser opiniones personales en función de los tres teclados que he utilizado. También me gustaría aclarar que ninguno de estos teclados me los han dado ni mucho menos, los tres los he comprado yo en algún momento de mi vida, a lo largo del tiempo los he ido utilizando, incluso uno es de mi padre y me lo dejó durante un tiempo para poder hacer este vídeo. Entonces, que tengáis eso en cuenta, ¿vale? Que esto no es un vídeo patrocinado de ningún tipo ni nada, por ello es porque este Apple Keyboard pues es un modelo más viejo, porque es el que estaba por casa, pero para el tema de la review, el tema de funcionalidades y de escritura y de todo sigue siendo igual, entonces por eso no os preocupéis, porque lo que os cuente para este teclado va a servir para los modelos que son más modernos. Para este vídeo quiero hablaros de varios temas que me parecen muy importantes, de hecho los más importantes de hablar de un teclado, como son la comodidad, la funcionalidad, la batería, la velocidad de tecleo y cosas que os iré poniendo poco a poco. Había pensado en hacer un poco cada uno por separado, pero eso me resultó en un vídeo muy largo, un vídeo de unos 15 minutos y creo que nadie querría ver, que no soy tan entretenido para hablar durante 15 minutos sobre un teclado, y puede que sí que os guste más pues que yo os hable de en cada tema, os hablo un poquito de cada teclado, cómo es en ese aspecto, qué es lo que más me gusta y qué es lo que menos me gusta. Así que sin más dilación, vamos dentro con el vídeo. Antes de nada también quería explicaros, creo que he dicho antes de nada muchas veces, que es el primer vídeo en el que voy a intentar introducir B-roll, esos vídeos que vais a ver a la vez que hablo de algún teclado en concreto, con planos pues laterales o un poquito más cerca de las teclas. Espero que os gusten y espero que estén guays. Intentaré ir mejorando en ese respecto. Así que vamos con la comodidad. Y bueno, si bien es cierto que todos los teclados son bastante cómodos, ¿vale? Tenemos el Keychron K1, que supongo que lo habré puesto en la introducción, el Keychron K1, que es un teclado mecánico de bajo perfil, lo que quiere decir que las teclas son más bajas que las normales. Tenemos un Apple Magic Keyboard y tenemos un Logitech MX Key Mini. Estoy aquí moviendo las manos porque realmente los tengo aquí ahora mismo los tres, aunque es muy probable que vosotros no los estéis viendo. Comodidad. Los tres son relativamente cómodos, son bastante cómodos. Desde luego los tres me han parecido más cómodos que un teclado mecánico convencional, aunque para gustos los colores. Tenemos en primer lugar el teclado de Keychron, que es un teclado, como he dicho, de perfil bajo, que es en el que yo tenía más problemas a la hora de escribir porque producía más errores por el tema del espaciamiento, no sé, pero lo que es simple comodidad, eso ya lo haremos cuando hable de velocidad de tecleo y demás. Comodidad pues muy grande, la verdad que los tres muy buenas, y sí que por mí estarían por encima tanto las del teclado de Apple como las del teclado de Logitech. Logitech tiene una cosa, espero que lo veáis en los planos que pongo más de cerca, no sé si pondré uno justo ahora por encima, que tiene unas pequeñas hendiduras en las teclas, lo que puede hacer que te resulte más cómodo o a lo mejor más incómodo el tecleo. Para mi gusto personal sí que ha sido más cómodo, esa pequeña hendidura me ha ayudado acertar más a la hora de escribir y sí que me ha resultado una experiencia bastante cómoda. Y ahora vamos a hablar de funcionalidad y de cosas que tienen estos teclados, ¿no? Y aquí sí que hay dos que están por encima de otro. Vamos a empezar primero por el que estaría un poquito peor, que sería el teclado de Apple. El teclado de Apple, el cuanto yo en concreto, bueno, todos son teclados Bluetooth y dos de ellos cuentan con la opción de ser conectados por cable, el de Keychron y el de Logitech. Por lo tanto, si nos quedamos sin batería podremos utilizarlo, mientras que si nos quedamos sin batería, aquí hablaremos luego, no va a ser el caso. Pero bueno, esto entra en batería y no en funcionalidad. ¿Qué es lo que entra en funcionalidad? Pues que aquí lo conectamos por Bluetooth y ya está, no tiene ninguna funcionalidad extraña, mientras que los otros dos, sin ser extraños, sino una cosa muy buena, se van a poder conectar con tres dispositivos. Van a poder estar emparejados con tres dispositivos a la vez, aunque podremos y tendremos que elegir cuál queremos utilizar, ¿vale? Entonces tenemos unas teclas de función en ambos con los que podemos decirle, vale, pues quiero utilizar el ordenador 1, el ordenador 2 o el ordenador 3. Incluso puede conectarse a un iPad. Yo trabajo mucho con dos ordenadores, por eso para mí esto era muy importante, y yo tenía conectado pues al ordenador de torre 1, al portátil otro y luego al iPad por si quería escribir algo de una forma rápida. Como ya digo, estos dos lo tienen, no lo tiene el teclado de Apple. ¿Qué tienen también? El teclado de Keychron tiene unas teclas intercambiables para Windows y para Mac en función del dispositivo en el que estemos trabajando, mientras que en el de Logitech están impresas con una barra, por lo tanto podremos elegir en qué momento estamos, podremos elegir, sabemos en qué ordenador estamos trabajando y el teclado nos va a decir pues cuál es la tecla de Windows, la de comando, se va a ver todo ahí de una forma buena. Aquí lo podremos hacer a la vez, mientras que en el teclado de Keychron tendremos que cambiar con un slider si queremos trabajar en Mac o en Windows, y en Android o en iOS. Va un poco emparejado con las dos cosas, mientras que aquí no tendremos que hacer nada, simplemente emparejarlo. El teclado de Mac no tiene ningún problema, quiero aclararlo, ¿vale? Para trabajar con Windows. Yo he estado trabajando con Windows, lo he conectado al ordenador y ha ido todo perfecto. Simplemente tienes que saber que, por ejemplo, la tecla de comando es la tecla de Windows y viceversa. Por eso no hay ningún problema.
Y ahora vamos a ir con un tema corto, pero que puede resultar importante para algunos de vosotros, como es la experiencia. Bueno, realmente es importante, experiencia de uso y la velocidad de tecleo, a lo mejor no tanto. ¿Cómo he probado esta velocidad de tecleo? Hay una página llamada 10 Fast Fingers que sirve para hacer pruebas te dice tu velocidad a la hora de escribir y demás. Y entonces he hecho pruebas con los 3 teclados. ¿Con cuál ha sido con el que más errores he cometido y he escrito más despacio? Con el Keychron. ¿Con cuál ha sido con el que menos? Con el Logitech, muy a la par con el de Apple. Con estos dos he escrito un poco más rápido porque estos dos teclados son de membrana, mientras que, como he dicho, este es un teclado mecánico, aunque sea de perfil bajo. Por lo tanto, sí que es cierto que ese tiempo para escribir y a lo mejor un poco el espaciado de las teclas me ha resultado en un número mayor de errores, pero ya digo que ha sido una cosa anecdótica y no creo que influya. Creo que en unos tenía 90 palabras por minuto y en el otro tenía 76, una cosa así más o menos. Por lo tanto, estamos viendo que la diferencia tampoco es que sea muy grande. En todos me ha gustado escribir mucho, pero sí que es cierto que también me he cansado un poquito más en el de Keychron. En estos me he cansado menos, la experiencia de lo que viene siendo el cansancio ha sido lo mismo. No os va a hacer falta, yo creo, que ningún reposamuñecas para ninguno de los tres, pero ya digo que con el que menos me he cansado son con el de Apple y con el de Logitech. Siguiente tema bastante importante también, la batería. La batería, que es un tema bastante curioso en estos 3 teclados. Bueno, cuando digo curioso es porque son muy distintos entre ellos. Porque, primero, vamos a empezar por el de Apple. Como ya digo, estoy en una versión antigua, es probable que el que compréis vosotros ya no tenga este método, porque creo que ya no funcionan así los de Apple, y es que va con pilas. Entonces, esto puede ser bueno o no para vosotros. Es como la Play y la Xbox, unos se cargan con batería, otros se cargan con pilas. Hay gente que le gusta más y hay gente que le gusta menos. ¿Por qué digo esto? Porque si bien es cierto que si tenemos pilas en casa no es ningún problema, se gasta, voy a por la pila, pim pam, y ya está a tope, mientras que el resto tendremos que cargar los dos. Como ya he dicho, los dos se van a poder utilizar mientras se cargan, con lo cual, punto positivo, en ningún momento nos vamos a quedar sin escribir, mientras que si no tenemos pilas, con este sí que nos vamos a quedar sin escribir, sin el de Apple. ¿Qué pasa también? Hay una diferencia bastante importante en el tema de batería con el de pila. Depende de la pila que le pongáis, las pilas que son de mala calidad suelen durar menos, ¿vale? Pero suelen durar bastante las pilas. El Keychron a mí me ha durado, voy a deciros en cuanto trabajo. Cuando he trabajado mucho lo he tenido que cargar 2 veces por semana, me ha durado unos 3 días y medio, mientras que si he trabajado un poquito menos, he estado más de chill, pues una vez a la semana con eso va bien. Entonces, para que os hagáis una idea de que más o menos cada 3-6 días vais a tener que cargarlo, depende de la carga que le deis y también de las luces, ¿vale? Porque, cosa que quiero aclarar aquí, la batería, el de Apple no tiene las teclas iluminadas, mientras que tanto el de Keychron como el de Logitech sí que lo tienen. El de Keychron yo lo compré una versión RGB, aunque puede ser solo de luz blanca, mientras que el de Logitech es de luz blanca. Además, el de luz blanca, el de Logitech tiene una función que es, ahora mismo está iluminado, aunque no se verá, supongo, que cada vez que acerco las manos se ilumina y cuando yo las alejo se apaga, mientras que este creo que es a los 5 o 10 minutos podéis programarlo, se apaga. ¿Cuánto dura el de Logitech? El de Logitech se supone que dura, creo que son 10 días si tenemos las luces encendidas. De momento me ha estado cumpliendo eso, incluso un poco más, porque estoy más tranquilo estos días. Mientras que si lo tenemos sin la luz, aquí está lo impresionante, dura 5 meses. Estas baterías me las creo realmente porque llevo con el teclado de Logitech, el MX Master 3, en torno a un año llevo ya y creo que lo he cargado 2 veces. La verdad que es una cosa increíble lo que duran las baterías de los productos de Logitech. Con eso estoy muy contento. Y ahora vamos a hablar del tamaño, porque aquí también difieren los teclados. Otra vez tenemos al de Keychron por un lado y al de Apple y al de Logitech por otro lado. El de Keychron, que habréis estado viendo planos, es un teclado de 75%. ¿A qué me refiero? Que lo quiero explicar aquí un poco más gráfico. Como veis, las teclas están separadas aquí y nosotros tenemos todavía estas teclas de función, mientras que los otros teclados no es así. Eso es un teclado que se llama 75%, mientras que aquí, a lo mejor he cogido el peor ejemplo porque con la luz no se ve por qué es blanco, pero aquí, que tampoco lo estaréis viendo, las teclas las tenemos aquí abajo, ¿vale? Tenemos aquí las teclas de las flechas justo integrado, por lo tanto creo que estos se llaman teclados de 65%, estamos ante un 10% menos, pero vais a tener planos más de cerca para que veáis la diferencia de tamaños entre uno y otro. El tamaño del de Keychron es más grande, Apple y Logitech prácticamente iguales. De todas formas, ninguno me ha parecido incómodo en la mesa, ¿vale? Yo tengo este MX Keys porque cuando me quise... Bueno, yo tengo el Keychron porque yo quería el MX normal, pero era muy grande para mí porque era un teclado completo y eso me iba a molestar con el ratón. Aunque tengo una mesa muy amplia, el sitio que tengo para trabajar no es tan grande. Entonces sí que quería un teclado que no tuviera, se llaman TKL
10 keys less, que significa 10 teclas menos, que se refiere al teclado numérico. Y estos son un poco más pequeños que el teclado numérico, por lo tanto las dimensiones muy similares entre los tres, siendo un poquito más grande el de Keychron, pero todos muy cómodos a la hora de trabajar en una mesa que no sea muy grande. Y bueno, para terminar el vídeo quería simplemente hablar ya del precio de los tres teclados y de con cuál me quedaré yo, para qué situaciones elegiría uno o para qué situaciones elegiría otro. El precio de los tres teclados es bastante parecido, están rondando, depende de la oferta, si lo podéis encontrar en una oferta, entre los 80 y los 100 euros. El de MX Keys a veces en Amazon lo pone por 120, no lo compréis por ese precio porque no vale ese dinero, suele ser 100 euros, en Fnac estuvo por 70 euros hace no mucho, o sea que podéis encontrar ofertas muy buenas y con el resto de teclados vale lo mismo. Creo que Keychron es un poco más barato porque sí que suelen ser 74. Pero, ¿cuál es el problema que yo tuve con Keychron? Que es, el Keychron es el primero que yo he tenido, ¿vale? He estado utilizando estos tres teclados a lo largo del último año. Lo que me pasó a mí con Keychron es que es un teclado que tiene las keycaps, las teclas en inglés. Yo pensaba que esto no iba a ser un problema, pero sí que lo ha sido. ¿Por qué? A lo mejor para vosotros no es un problema, ya que me faltaban las teclas de mayor y menor, que en mi vida diaria de escritura no las utilizo mucho, pero cuando programo, soy ingeniero informático, sí que se utilizan mucho. Entonces ha sido una cagada para mí y por eso tuve que buscar otro teclado. Me fui al de Apple me ha gustado, pero me fallaba esa falta de funcionalidad de poder conectarme a los dos ordenadores a la vez. Por lo tanto, acababa programando con el portátil aquí, enchufado a esta pantalla con el portátil, y en esta pantalla tenía el ordenador de torre, cosa que tampoco era una solución buena. Por lo tanto, este Logitech, para mí, en el caso de utilizar dos ordenadores, ha sido lo perfecto. Si tenéis un Apple y queréis simplemente dejarlo estacionado y tener un teclado, pues es muy probable que si solo tenéis un Apple, vais a querer el Keychron. Perdón, el Keychron, el teclado de Apple. Si queréis, a lo mejor, todos sirven para jugar, por ejemplo, pero sí que es cierto que el teclado de Keychron te da ese feeling un poquito más de mecánico, porque es lo que es un teclado mecánico, y aquellos que os guste mucho vais a seguir teniendo ese tipo de experiencia, ¿vale? Pero con un teclado que es más cómodo, más rápido para trabajar y que tiene las funcionalidades Bluetooth que tanto a mí me han gustado y que es lo que yo estaba buscando, pero está en inglés. Si para vosotros eso no es un problema, adelante, porque es un teclado fantástico. Y desde luego para mí el que va a estar desde ahora hasta espero que en muchos años encima de mi mesa es este teclado de Logitech, ya que para mí cumplía todo, un tamaño compacto, se podía conectar a varios dispositivos. Tiene las teclas de funcionalidad de Mac y de Windows, que yo en el futuro me gustaría tener un Apple, por lo tanto cambiarme, a ver si ahorramos dinero para conseguirlo. Pero en general considero que con ninguno de los teclados os vais a confundir, que son todos compras muy buenas, muy acertadas y que valen el dinero. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre digo, darle like, suscribiros para más. Este vídeo lo he grabado no sé cuántas veces. Si habéis llegado hasta aquí sois increíbles. Si dejáis algún emoticono para que yo me dé cuenta de que habéis llegado hasta el final, de lujo, aunque no va a haber ningún emoticono en los comentarios. De verdad, muchísimas gracias por todo, espero que os haya gustado el vídeo, nos vemos en el siguiente, hasta la próxima. Adiós.